Hoy tenemos un nuevo tema, el cual es el desafío de gestionar el riesgo de continuidad de negocio. En esta ocasión nos acompaña Readines Ecuador. Me permito presentar a Diego Erazo, quien es el Country Manager de Readis en Ecuador. Bienvenido, estimado Diego. Le doy paso para que nos pueda ayudar con la presentación de nuestros estimados facilitadores. Buenas tardes, Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, buenas tardes para todos. Mucho gusto de saludarles, de presentarnos. Efectivamente, mi nombre es Diego Erazo, ya lo dijo Nancy. Yo soy el Country Manager de la consultora Readiness aquí en Ecuador y me complace darles la bienvenida a este webinar sobre un tema que es tan vigente y de tanta importancia como es la continuidad, la gestión de la continuidad del negocio. El objetivo de nuestros expositores y de todos quienes hemos trabajado en la preparación de este webinar es que este tiempo sea realmente valioso para ustedes. Les presento a nuestros expositores, a nuestros capacitadores de hoy, los especialistas que hemos traído para contarles a ustedes sobre el tema que nos convoca. Empezamos por Marcelo Herrera. Marcelo es socio de Readiness aquí en Ecuador. Es además un especialista con más de 40 años de experiencia en contabilidad, en auditoría, en riesgos asociados a los negocios, en finanzas y tributación. Marcelo fue miembro del staff de la firma mundial Arthur Andersen & Company, además de intendente de instituciones financieras, director de supervisión de bancos privados, superintendente de bancos de encargado y miembro del staff técnico de normatividad de riesgos. Les presento también a Ramiro Buitrón, consultor especialista en planes de continuidad del negocio. Ramiro tiene más de 25 años de experiencia apoyando a las organizaciones del sector financiero y tecnológico de varios países en la ejecución de servicios de consultoría, dirección y administración de unidades de tecnología, gerencia de proyectos, gestión de riesgos operativos y continuidad del negocio, auditoría y ventas de tecnología. Como ven, les trajimos un panel bastante especializado y con ellos vamos a charlar sobre el desafío de gestionar la continuidad del negocio. ¿Qué vamos a hacer en esta charla? Bueno, para esta charla nos hemos propuesto comprender la importancia y la necesidad de que las organizaciones cuenten con un plan de continuidad del negocio que les permita continuar con su operación y oferta de productos y servicios a sus socios. También, entender los lineamientos para conseguir una gestión efectiva de la continuidad del negocio y, como no podía ser de otra manera, responder a las preguntas que ustedes nos planteen y abrir un canal de consulta sobre información presentada. Reitero, para sus consultas, para sus comentarios, está abierto el chat a su disposición completamente. Y ahora sí, antes de dar paso a los expositores, vamos a empezar, como les decía hace un momentito, con una actividad interactiva para empezar a charlar. Celulares a la mano, por favor. Quienes tengan posibilidad de escanear código QR, escaneen este código que ven en su pantalla. Para quienes no, estoy compartiendo ahora mismo en el chat un link para que puedan ingresar. De cualquiera de las dos maneras, pueden interactuar con nosotros para responder esta pregunta muy breve que les estamos planteando. Queremos saber para ustedes qué es continuidad del negocio. Pueden ingresar, como les decía, a través del link que compartí a través del chat, escaneando el código QR que ven en su pantalla o ingresando en la página menti.com y accediendo con el código que ven también en su pantalla. Hay muchas opciones. La idea es que juguemos entre todos y compartamos qué sabemos, qué entendemos por continuidad del negocio. Sí, las respuestas que siguen llegando. La primera, no permitir a la organización parar sus actividades. Alternativas establecidas para dar continuidad al negocio. Esta es también un poco más larga. Ejecutar los procesos, especialmente críticos, que permitan a las operaciones para atender los requerimientos de clientes. Muy bien. Mejoras de los procesos. Ahí lo escucho también a Ramiro. ¿Qué opinas de estas respuestas? A ver, vamos viendo. De alguna manera están bastante orientados con lo que es la continuidad del negocio. A ver, no permitir a las organizaciones parar sus actividades, sí. Mejoras en los procesos críticos, aunque ahí me falta un poquito más del concepto, pero sí, se trata de mejorar los procesos para tener una continuidad en la operación, ¿cierto? Capacidad de respuesta, adaptación y resiliencia, sí, perfecto.
el buscar siempre innovar en relación al giro de negocio para dar continuidad. Sí, se trata de una innovación, se trata de una mejora continua de la continuidad, ¿cierto? Nivel de preparación de instituciones para mantener sus procesos esenciales. Sí, perfecto, esa me gustó bastante. Bajemos un poquito, ahí dice activar. No sé si activar procedimientos para gestionar crisis. Perfecto. Sí, claro que sí. Esta no Está sé muy si la bien las pudiste ver. cosas. El buscar siempre innovar Sí, en sí, relación. sí. Sí, Sí, está sí. muy bien. Las ideas están claras. Las ideas están claras. Ujú, perfecto. Hay Fabuloso. buenas respuestas, hay buena participación también. Ya hemos recibido una buena cantidad de respuestas que, a decir de nuestros especialistas, están interesantes. Así que, si les parece, empezamos ya con la charla. ¿Qué les parece, Marcelo, Ramiro? Está bien, está bien. Bueno, ustedes saben que todo lo que es normatividad de riesgos incluyen 4 elementos claves, ¿no es así? ¿Cuáles son las personas, los procesos, la tecnología y los eventos externos? Y aquí en los eventos externos, obviamente entra el plan de continuidad de negocio. Ustedes ya lo han visto, ya entiendo que han leído mucho en la normatividad y solo nosotros queremos recordar, ampliar y profundizar en algunos temas que realmente van a ser de mucha importancia. En efecto, ustedes saben, las resoluciones y normativas que las autoridades de control, en este caso, tanto la Superintendencia de Bancos como las CEPS, han emitido son la resolución SB 2021-2126, que es la norma general de control para la gestión de riesgo operativo del 2 de diciembre de 2021, donde ya establecen los parámetros con mucha claridad de lo que es gestionar un plan de continuidad de negocio. La resolución CEPS IGT IGS INR INGINT 2022 0211, que es la norma reformatoria de la resolución del 7 de julio de 2022, donde ya igualmente se establecen con mucha claridad qué es lo que deben contener y cómo se debe desarrollar un plan de continuidad de negocio. Adelante, por favor. En efecto, ¿qué es lo que contienen estas resoluciones, especialmente la resolución de la CEPS? Que debe existir ya una administración del riesgo operativo. Eso ya se encuentra en algunas resoluciones anteriores, pero aquí establecen con claridad que analicemos los factores de riesgo operativo en cada entidad financiera, ¿sí? Y bueno, los servicios de la nube están en los estándares del Centro de Procesamiento y Certificación ISO 27001 y los controles en los estándares ISO 21017 e ISO 21018, ¿sí? Hay informes de auditoría de seguridad e informes de certificaciones de calidad. Miren que la cosa ya es mucho más profunda de lo que se tenía con anterioridad. Hay informes de riesgos operativos, legales, tecnológicos, seguridad de información y continuidad de negocio, ¿sí? Sistema de gestión de continuidad de negocio en base a la ISO 23301. Y en esto los servicios provistos por terceros, o sea, gestión del riesgo para la continuidad del servicio y certificaciones o informes de revisión externa sobre la continuidad de negocio. Topan también el riesgo legal, muy importante. Topan sobre la responsabilidad en la administración del riesgo operativo. Luego hay disposiciones generales, y dentro de las disposiciones generales, ¿le puedes bajar un poco, Diego? ¿Ya? Dentro de las disposiciones generales está la Ley Orgánica de Protección de Datos. Adelante, por favor. Se encuentra también el concepto de resiliencia operativa que ya vi en una de las respuestas, en algunas de las respuestas. ¿De qué se trata resiliencia operativa? Ya lo vamos a ver con mayor profundidad.
Nos han indicado que debemos identificar puestos críticos, no los puestos físicos, sino los puestos críticos en la organización, ¿sí? El personal clave, el personal de reemplazo para continuar con las operaciones, ¿sí? Siempre hablamos de que en los puestos claves y críticos deben haber backups, o sea, personas que sepan exactamente lo que el principal está haciendo, de tal forma que cuando este principal falte, no haya ningún problema, que haya una persona o unas personas que vayan a realizar la labor sin ningún problema. Los servicios contratados en la nube, como informes de los riesgos operativos, los riesgos legales, los riesgos tecnológicos y los riesgos de seguridad de información, así como continuidad de negocio a los que están expuestos. Se debe contar con un responsable de los planes de contingencia y continuidad. Este tema en la norma está mucho más clarificado y se le está dando la importancia que este responsable tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la normativa lo que hace es poner énfasis en que para desarrollar, para aplicar y para probar si un sistema, si un plan de continuidad de negocio es bueno, debe existir un responsable, obviamente con su equipo. Definir políticas, estrategias, objetivos, procesos, procedimientos, metodologías, planes operativos y presupuesto para la administración de la continuidad del negocio. ¿Sí? Mantener una base de conocimiento de lecciones aprendidas. Esto es muy importante. A través del tiempo, ustedes saben que en nuestro país suceden eventos sobre los cuales no tenemos el control. Eventos geográficos, eventos políticos, ¿sí? Eventos propios de la misma organización, casa adentro, llamémoslo así, ¿sí? De las cuales nosotros siempre debemos tomar nota de las experiencias que en estos eventos nos ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se incendia una agencia. Si nosotros no consideramos qué es lo que pasó, por qué se dio, cuál fue el origen, ¿sí? Y luego, ¿qué hicimos para que esa agencia rápidamente empiece sus operaciones de manera normal? No vamos a tener un buen plan, ¿sí? A eso se refiere. Son experiencias pasadas que nos sirven mucho para nosotros definir en el plan que vamos a desarrollar que esas experiencias son útiles al momento de desarrollar el plan. Las compañías que prestan servicios críticos deben mantener planes de contingencia y continuidad y deben ser probados anualmente. Claro, también. ¿A qué nos referimos? Si hay una compañía que les provee de sistemas a ustedes o es su proveedor de sistemas, también ellos deben asegurarse de que cuando en su propia empresa o en un evento externo tengan algún siniestro grave o algún evento grave, sepan cómo a ustedes seguir proveyendo de los servicios, en este caso del ejemplo, de sistemas, ¿sí? Que la tecnología para ustedes, que ellos lo están brindando, están apoyando, están asesorando, permanezca en los mismos niveles. Las compañías que ofrecen servicios tecnológicos deben, ahí está, tener mecanismos de gestión de riesgos que garanticen la continuidad del servicio. Un minutito. Y Diego, la última parte no lo estoy viendo, perdón. Si puedes ayudarme. ¿Mm? Y obviamente presentar certificaciones de que así tiene. Si una certificación no es más que una revisión, una auditoría de parte de un tercero que establece y que certifica, por tanto, que estas empresas han desarrollado y han implementado adecuadamente los planes de contingencia y de continuidad de negocio. Adelante, Diego. Acá me encanta esta parte porque yo suelo decir, por experiencia, que muchas de las instituciones financieras
hacen las cosas por cumplir con, con una obligación normativa. Y esto no es así. ¿Por qué razón? Porque ante nada, las resoluciones que son emitidas por los organismos de control, lo que, lo que quieren decir, lo que pretenden, es que las organizaciones comprendan que en este caso, el plan de continuidad de negocio no es de utilidad para el organismo controlador, es de utilidad total para la organización que está o que va a aplicar este plan de continuidad de negocio. Porque si solamente nosotros hacemos absolutamente todo por cumplir y estar bien con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no vamos realmente a, en lo futuro, asegurarnos, tanto nosotros como a nuestros asociados, que no vamos a tener inconveniente en el caso que pase algún siniestro, de brindarles rápidamente y con oportunidad el servicio de manera normal. Entonces, ese que lo llamamos desafío, es justamente el tema de pensar que no es un cumplimiento normativo, sino es una obligación, ¿sí? Es una ventaja competitiva, como luego lo vamos a ver, que nosotros sepamos que es para nuestro beneficio desarrollar el plan de continuidad de negocio. ¿Por qué es importante? Fortalece la consecución de objetivos de la organización, pero por supuesto, si yo en mis objetivos tengo como punto básico dar un buen servicio, que mis servicios sean fuertes, no podemos lograrlo si no tenemos un buen plan de continuidad de negocio. Crea ventajas competitivas, pero claro, una ventaja competitiva clave es que en el caso que, pensemos en el paro que pasó hace pocos meses. Unas organizaciones no tenían ningún problema en seguir atendiendo y a lo mejor la organización, la cooperativa que estaba al lado nuestro, no lo hizo. Entonces, miren, la ventaja competitiva es enorme, ¿no es cierto? Es decir, a nuestros asociados, a nuestros socios, nosotros sí podemos contra estos eventos externos. ¿Protege y fortalece la reputación y credibilidad empresarial? Obviamente que sí. Vamos a una cooperativa y confiamos en ella porque pese a eventos externos muy fuertes, estamos preparados para seguir con nuestro servicio normal. Fideliza clientes y atrae a otros posibles clientes. Obviamente, por lo dicho, ¿no? El cliente que ve que su cooperativa no para, pues lo tiene toda la vida. Crea confianza y bienestar en empleados y clientes. Miren, los empleados que saben que su organización ve por ellos porque en el caso de un siniestro interno como, qué sé yo, un terremoto, un incendio, la organización que se preocupa de sus empleados y de los clientes, obviamente que va a crear confianza y seguridad de trabajar en esa organización. Fortalece la resiliencia organizacional, ahí está la palabra, ¿no? ¿Cuánto estamos preparados y cómo salimos de las situaciones adversas? Ese es el punto. ¿Cuánto estamos preparados y cómo salimos y afrontamos los eventos adversos? Reduce la exposición legal, financiera y operativa, por supuesto. En el momento que nosotros cerramos las puertas y no tenemos una respuesta rápida, los clientes van a reclamar qué fue de mi depósito. Yo quiero retirar dinero y no lo puedo hacer, ¿sí? Financiero, ¿por qué? Porque en caso de que nosotros no podamos responder adecuadamente y a tiempo, podemos tener una corrida financiera, o sea, devolver el dinero a las personas y en ese momento. Y operativa, obviamente, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que pasa? La organización demuestra una robusta solidez empresarial, con capacidad de afrontar y salir adelante ante cualquier tipo de interrupción del negocio. Esta es la clave de todo lo que vamos a ver y de lo que significa hacer un buen desarrollo y una buena implementación de continuidad de negocio. Sabemos que los estándares que son reconocidos, ¿no? Esto ya incluso desde la normativa CEP 279 es la ISO 22301, que es una buena práctica para la gestión de la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, específicamente esta norma es seguridad de la sociedad, sistemas de gestión de la continuidad de negocio, requisitos. Es un nombre un poquito largo.
pero ese es el nombre completo de esta ISO, ¿no? ¿Por qué es importante la misma? Pues porque mejora, como habíamos visto ya con Marcelo, algunos beneficios, ¿no es cierto? Es decir, mejora nuestra organización para ser más resilientes o resistentes contra la interrupción de su capacidad de lograr objetivos claves, ¿no es cierto? También nos da una guía ya demostrada para gestionar una interrupción del negocio y proteger la reputación de nuestra organización, ¿sí? Justo como hablaba Marcelo, si es que nosotros tenemos unas fallas, por ejemplo, en nuestros sistemas tecnológicos o un ataque, ciberataque, y no podemos operar, y ya vimos que nuestra reputación cae a los suelos, ¿no? Si no, preguntemos a algunas instituciones públicas que ustedes ya conocerán, cómo ha caído fuertemente su credibilidad por no brindar días, semanas y hasta a veces un poco más estos servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿puede afectarse nuestra reputación gravemente? Claro que sí. Y luego nos da un método ensayado para restaurar la capacidad de nuestra organización para garantizar el suministro de productos y servicios claves después de una interrupción, ¿no? Siempre me gusta hacer acuerdo de lo que pasó en el paro que tuvimos hace unos meses atrás, que como ustedes vieron, habían, por ejemplo, florícolas que no podían llevar las flores acá en Pichincha al aeropuerto de Tababela, ¿no? Entonces a una de esas florícolas se le ocurrió la idea de contratar un helicóptero y fue llevando ahí justamente sus flores ahí como cargamento en el helicóptero. No sé si lo vieron, fue algo medio anecdótico, pero esa es la continuidad, o sea, buscar mecanismos alternos para continuar con nuestras operaciones y nuestra oferta de productos y servicios, ¿no? Sigamos, Diego, por favor. Ok, el sistema de gestión de continuidad de negocio, que es el que nos comenta la ISO 22301, basa su eje de acción en 4 temas fundamentales, ¿no es cierto? Que es el 1, la planificación, el 2 es hacer, el 3, verificar, y el 4, actuar, ¿sí? Es decir, estos son los ejes fundamentales del sistema de gestión de continuidad de negocio, que incluso ya la última regulación de las EPS hace mención ya que tenemos que contar con un sistema, ¿no? Un sistema entendido como, no, como un contexto, como un todo, ¿no es cierto? Como un conjunto de partes, desde una planificación hasta una mejora continua. Por eso incluso es importante lo que mencionaba mi compañero Marcelo, sobre el hecho y de que incluso lo menciona la normativa CEPS, contar ya con un responsable de la continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque la continuidad de negocio no se acaba justamente cuando yo hago un plan o un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Sino que es un elemento vivo que siempre lo vamos a ir actualizando, siempre va a ir cambiando y siendo mejorado. Entonces, como ustedes podrán ver, es una dedicación continua, ¿no? Más aún si aumentamos el tema de las pruebas, que tienen que ser al menos una vez al año. Entonces, es un tema que cada vez más las cooperativas están asignando y justamente ya ¿cómo es la continuidad de negocio como un tema fundamental y están poniendo ahí o contratando un responsable de continuidad de negocio. Es decir, normalmente esto le asignaban al jefe de riesgos, de pronto yo he visto que le asignan al analista o al especialista de riesgo operativo, pero ya hay casos en cooperativas que están contratando incluso una propia persona, puede ser una jefatura, un asistente o un analista, que maneje él solo ya la continuidad de negocio, lo cual es muy Mira, importante. Mirito, solo para ir conversando. A ver, miren que acá hay un tema muy importante, verificar. Esa palabra contiene un tema que en la mayoría de casos difícilmente lo podemos hacer o lo hacemos. Es probemos si lo que tenemos escrito funciona. Resulta que lo tenemos bien, está bien desarrollado, hemos capacitado, pero no hemos probado, no hemos verificado si realmente funciona el plan como lo hemos establecido. Entonces ahí tienen un problema y tenemos un problema.
En el momento que se suscita un evento, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? No hemos probado. Ejemplo. En caso de incendio, ni siquiera hemos llamado a los bomberos a ver qué o cuánto tiempo se demora el bombero o los bomberos desde la estación más cercana al sitio de la emergencia, al sitio del siniestro. No sabemos. Resulta que los bomberos pueden llegar en tiempo excesivo y ya se acabó todo. Entonces, sí quería referirme a esto, en verificar, es probar realmente, probarlo en cuanto sea posible. Dale, Ramirito. Gracias, Marcelito. Sigamos, por favor, Diego. Esta es la estructura de la ISO 22301, ya con desagregado cada una de las partes. En la parte de planificación, empezamos con el contexto de la organización, que es entender la naturaleza propia de cada cooperativa, y en ella mismo pues vamos a ver su contexto, cuáles son nuestros grupos o de interés o expectativas de nuestras partes interesadas, cuáles son los requisitos legales y regulatorios que mantenemos en cumplimiento con las normativas vigentes, y precisamente todos estos aspectos nos van a dar la posibilidad de establecer un alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no es cierto? Y en sí el sistema es posible que incluso que nosotros queramos atender únicamente, como alguien ya contestó ahí en las preguntas, ciertas inquietudes, cierto tema justamente ahí particular de la continuidad de negocio. Es decir, puede ser ciertos productos y servicios esenciales, ciertos procesos críticos, pero también puede ser que decidamos implementar, por ejemplo, un plan piloto, ¿no es cierto?, del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no es cierto? Podría ser incluso que sea en un inicio solo la matriz, y luego poco a poco sí irlo desagregando para más unidades organizacionales o para más agentes, ¿no? Entonces, por eso es importante el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio. En la parte de liderazgo, la norma nos dice que tenemos que tener un compromiso de la dirección, de la alta dirección, en que todos estos recursos y toda la gestión de continuidad de negocio sea facilitada y sea propicia para la organización, ¿no? Muchas veces aquí hablamos de costos, de gastos, por ejemplo, si no tenemos un centro alterno, en implementar un centro alterno, si tenemos que contratar un canal alterno de Internet, por ejemplo, o contratar a otra persona porque no tenemos un recurso para alguno de nuestros procesos esenciales y no hay un backup, como decía Marcelo. Es bien importante para los cargos críticos, por ejemplo, tener estos backups, ¿no? Contar con todos los sistemas, tener alternabilidad en cuanto a las soluciones tecnológicas, y eso va a implicar costos, ¿no? Entonces es importante el compromiso de la dirección. También establecer una política clara y precisa de continuidad de negocio, justamente en aras de los objetivos institucionales, y ser difundida al interior de la comunicación, ¿no? Aquí se pueden crear, como ya vamos a ver adelante, algunos planes de continuidad de negocio, y es importante la comunicación entre uno de ellos, ¿sí? Que tiene que ir de principio a fin, ¿no? Los roles y responsabilidades, sí, se puede, y de hecho se crea aquí un modelo de gobierno de continuidad de negocio con, con los responsables de la continuidad de negocio, no solo el líder o responsable de la continuidad en sí, sino también equipos de continuidad que nos den soporte justamente para estos eventos críticos que habíamos hablado hace un momento, que puedan estos equipos reaccionar rápidamente ante la aparición de estos eventos o disrupciones. Totalmente importante. Y los comités, ¿no es cierto? Ya incluso la normativa de la SBS bancaria nos hablaba de la necesidad de crear un comité de continuidad de negocio, ¿no? Hay ocasiones en que creamos también con otro nombre que se le conoce el comité de crisis o el comité de emergencia, y en otras ocasiones también se ha visto el caso que las cooperativas lo manejan justamente estas funciones de comité de continuidad en el propio CAIR, nuestro Comité de Administración Integral de Riesgos. Totalmente válido cualquiera de esas
alternativas. En la parte de planificación, determinar riesgos y oportunidades, tomar en cuenta que estos riesgos y oportunidades son relativos a la implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Porque tenemos, como sabemos, sobre todo entiendo que la mayoría trabaja en riesgos, pues hay otros riesgos que están relacionados más bien con los incidentes de interrupción, que afectan a la continuidad de negocio. Esto es más bien los riesgos y oportunidades que se presentan para yo, como organización, desarrollar el SGCN o Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. ¿Cuáles son mis objetivos de continuidad y cómo voy a planificar los cambios? No habíamos dicho que esto es un elemento vivo que durante el tiempo se le va dando mantenimiento, ajustes y cambios. La parte de soporte muy fundamental, los recursos, que como vemos son recursos físicos, materiales, tecnológicos, instalaciones, oficinas, pero también son personas, ¿no? Son de alguna manera recursos que nos dan un soporte fundamental a la operación, obviamente. Pero puede ser cualquier recurso en realidad, ¿no? Puede ser incluso los activos de información, los sistemas tecnológicos. Estas personas precisamente tienen que tener las competencias necesarias justamente para liderar los planes y los distintos equipos de continuidad, ¿no? Eso es bien vital, que también se lo habla acá. Tiene que haber un esquema de concientización muy fuerte al interior de la organización, porque normalmente se corre el riesgo de que todo este tema de continuidad se lo tome simplemente como un tema de hobby o como un tema que de pronto está afectando a mi calidad de mi trabajo, sobre todo a mi tiempo, entonces no lo considero muy bien, entonces es importante la concientización y la mejor forma de hacerlo es insertando en la organización planes de concientización y también pruebas de todos los planes de contingencia para que la gente esté preparada y concientizada, ¿no? Todo Ahí, esto vamos a Ramirito, tener, sí, dale Marcelito. a ver, igual en conversación, ¿no? Sí vale la pena insistir en que planificar es importante, ¿sí? Hemos visto contexto de la organización y liderazgo. Ahí quería un poquito detenerme. Liderazgo es saber que las altas autoridades, ¿sí? Los puestos claves, los consejos, están plenamente conscientes de que en la cooperativa necesitamos este tema. Entonces, claro, estás con compromiso de la elección, políticas de continuidad, roles y responsabilidades. Ramirito, un poco agregando, el tema es que si no hay liderazgo, no hay plan, y eso hay que estar súper claro. Si no hay liderazgo, no hay Totalmente, plan. ¿Por qué? totalmente. Porque simplemente ese plan va a estar sin una pata, y la pata más fuerte, que es realmente la alta dirección. Si no está de acuerdo, no va a haber plan, porque no va a haber cómo probar, no va a haber los suficientes recursos para hacerlo, no va a no, quien está responsable, quien es el responsable de continuidad, no va a estar verdaderamente empoderado de su papel frente a la organización, frente a la cooperativa y frente a los clientes. Esa partecita quería conversar un poco, Ramiro. Dale. Fabuloso. Ya entrando un poco en el corazón del sistema de gestión de continuidad de negocio, que es la ISO 22301, está la parte de operación que está dentro de la vertical hacer. Aquí vamos prácticamente como elementos más importantes el análisis de impacto del negocio, el famoso VIA, que vamos a determinar cuáles son los riesgos, los impactos que me afectan a mi cooperativa para continuar la operación. No puede ser impactos, se los cataloga normalmente de dos tipos, ¿no? Impactos financieros y no financieros. Entonces es importante todo el tema de análisis de lo que puede llegar a perder la organización, la cooperativa en ingresos, en temas de reputación, como habíamos dicho, credibilidad, atención al socio, por ejemplo. Todo eso se mide acá en el impacto vía al negocio. Unido esto con el análisis de riesgos, así aquí ya entran propiamente los riesgos que me pueden paralizar la operación de mi cooperativa, ¿no? Habíamos visto que normalmente es de mucho énfasis los eventos externos, como un incendio, como pueden ser sismos, cada vez un poco más frecuentes en nuestro país,
pueden ser temas incluso de paros, la pandemia, es decir, cada vez las crisis se presentan más fuertes y más largas, ¿no? Entonces, estos riesgos pretenden analizar todo este contexto y, claro, van muy pegados de la mano con toda la gestión de riesgo operativo que hagamos de nuestra cooperativa, ¿no? Precisamente el análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos nos van a dar los inputs necesarios para establecer las estrategias y soluciones de continuidad ajustados propiamente a nuestra realidad como cooperativa, ¿no? No solo en el contexto propiamente que hemos dicho de nuestra organización, sino que justamente con qué personal contamos, con qué recursos contamos, dónde estamos ubicados y con todo el tema regulatorio que nos atañe, ¿no es cierto? Precisamente vamos a desarrollar con todas estas estrategias, ya estamos ahí en la posibilidad de desarrollar distintos planes de contingencia, de respuestas ante emergencias, planes de gestión de crisis, para precisamente poder recuperar nuestras operaciones a un nivel mínimo aceptable, ¿no es cierto? Como en la pandemia, ustedes recordarán que estuvimos algunos días parados, de pronto volvieron a operar ciertos productos y servicios de la cooperativa, no todos, porque no nos permitía hacerlos del entorno, la pandemia o las regulaciones. Entonces, siempre se puede recuperar un mínimo nivel aceptable. Claro, lo ideal es recuperar todo el 100% de operaciones, pero dependiendo del evento de interrupción, no siempre va a ser así. Hay que estar preparados para poder manejar esto de manera adecuada. Tener los recursos requeridos para operar estos planes, claro que sí, y tener los presupuestos, como habíamos indicado, y un plan operativo anual, ¿no? Es decir, con todos los recursos, planes y proyectos que vamos a gastar en la continuidad del negocio, deberíamos ya manejarlos, porque además nos pide la regulación 0211, que es la última, ¿no? El programa de la comunicación, que ya habíamos hablado, vital, tomando en cuenta que la comunicación no solo es interna, sino externa, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo peor que puede pasar es que si hay una cooperativa o un banco incluso que para su operación porque tiene un ataque, por ejemplo, un hackeo o algún tema de sus sistemas que fallaron, lo peor que puede pasar es que si no comunica a los socios lo que está pasando, se crean rumores y viene la desconfianza. Y ya han habido casos de instituciones privadas de la banca que lamentablemente por no tener una buena gestión o plan de comunicación, los socios han pensado que la institución está pasando por problemas financieros que por eso no atiende, no tiene una operación de las agencias o de los sistemas bancarios, y hay casos medio anecdóticos de gente que en poblados pequeños se ha acercado al banco justamente para retirar sus fondos porque piensa que va a quebrar. Entonces imagínense lo que hace una mala comunicación, ¿no? Entonces hay que tener un plan de comunicación adecuado y dar a conocer a los socios y al público general justamente la contingencia por la que estamos atravesando. El programa de ejercicios y pruebas, ya vamos a ver, hay algunos tipos de ejercicios y pruebas que se pueden hacer. Y obviamente esto no tendría sentido si es que yo no lo pruebo. Si es que yo ya diseño planes de contingencia y queda en el papel, pues en el momento en que me pase una crisis, yo no quiera, pues no voy a estar preparado porque no probé mis planes. Entonces la idea es irlos probando, irlos ajustando y claro, mientras más pruebas eficientes se hagan de los planes y mientras más fuertes sean, por ejemplo, una interrupción completa de operaciones de la cooperativa, que es un poco complicado hacerlo por el entorno actual, por incluso la sujeción que podríamos tener a multas y demás aspectos, pero ese es el mejor plan, o sea, mientras más completo sea la prueba del plan, va a ser más efectivo. En todo caso, hay que buscar ahí un equilibrio. Luego la parte de verificación, evaluar el desempeño, ¿sí? O sea, de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio tenemos que monitorearlo. Tenemos que hacer una medición, un análisis de cómo va su ejecución, su implementación, qué informes de auditoría interna podemos ejercer sobre los planes, si se han hecho revisiones por parte de la gerencia, si es que hemos tenido ahí resultados de las pruebas, si es que hemos sacado lecciones aprendidas de esas pruebas, todo eso lo vamos a hacer en este componente de verificación. Justamente
que toda esta información nos sirva de retroalimentación para mejorar y tener ya, adaptar a los planes, adecuarlos con un mejor análisis que hayamos hecho de todos estos aspectos. Totalmente importante. Luego la parte precisamente de mejora nos va a permitir eso, mejorar nuestros planes con todos estos inputs, sacar qué conformidades y acciones correctivas tenemos que mejorar. Si es que, por ejemplo, ocurrió un evento de interrupción que se le conoce como un incidente de disrupción o incidente disruptivo, qué tan preparados estuvieron los equipos, los recursos de continuidad de negocio, si se cumplieron todas las actividades, si es que los tiempos fueron adecuados, ¿no? Por ejemplo, si es que la organización nos ha indicado, de acuerdo a todo el análisis de impacto y de riesgos, que la operación tiene que estar habilitada, por ejemplo, en un día, y si vamos ya con los planes 2 días y no se acaban de ejecutar, pues algo falló. Entonces eso hay que, justamente es una no conformidad y es una acción de corrección que tenemos que implementar ahí, justamente para lograr la mejora continua, ¿no? Eso es totalmente importante en los planes. No tengo preguntas, me gustaría ver por ahí si tenemos más, pero bueno, vamos interactuando. Avancemos, Diego, por favor. Ok. Entrando ya un poquito en el sistema de gestión de continuidad de negocio, este es un componente de la gestión de riesgos que busca asegurar la capacidad de la empresa, en este caso de nuestra cooperativa, para continuar operando a niveles previamente establecidos ante la ocurrencia de una interrupción. Ya habíamos hablado, ¿no? No necesariamente voy a atender con un 100% de operación. Puede ser que solo ciertos procesos críticos, fundamentales, estén en la operación en una contingencia. Se dan varios planes, ¿no? Tenemos varios planes que pueden sustentar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Tienen que ver con todos los elementos que están ahí indicados, ¿no es cierto? La seguridad, salud y seguridad ocupacional. Recordemos que siempre en todo evento de disrupción, obviamente, estos planes tienen que justamente salvaguardar sobre todo la integridad física de las personas. Ese es nuestro primer y vital recurso para todo. Es decir, los planes de emergencia que nosotros podamos tener para resguardar el recurso humano, ¿no? Justamente aquí entran todos los temas de equipos de atención de primeros auxilios, todo el tema de evacuación, atención de incendios, todo el tema médico a los pacientes. Todo ese tipo de aspectos son completamente fundamentales, ¿no? La seguridad física, claro que sí. Cada vez tenemos entornos más de delincuencia en nuestro país, de crisis carcelaria, de atentados que pueden haber o vandalismos, entonces totalmente importante para salvaguardar no solo la integridad de las personas, sino los activos de la organización, las instalaciones, los recursos, gestionar la crisis adecuadamente, los incidentes de TI también, es decir, ya la normativa 279 incluso nos habla de que tenemos que tener planes de gestión de incidentes o procedimientos de gestión de incidentes totalmente importantes porque nos pueden causar disrupción, ¿no? Las emergencias que hemos hablado, las comunicaciones también que hemos dicho totalmente importantes, la gestión de riesgos y el elemento vital que no se lo hablaba mucho en la normativa 279, pero ahora sí en la 211 con total énfasis la seguridad de información, ¿no? Y es por eso que se exige, por ejemplo, a servidores de la nube que tengan ahí sus certificaciones ISO en la 27001, que es de seguridad de información, y es más, la 27017, que es todo el tema de servicios de la nube, y la 27018, que es justamente el control de datos personales, ¿no? Entonces, cada vez más importante. Creo que tengo ahí una pregunta de Leonardo. Hola, Leonardo, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mucho gusto. Sí me acuerdo de usted. Nos dice, en la resolución dice que debemos realizar un cronograma para implementar el plan de contingencia. ¿Cómo lo hago y cuál es el proceso de realizar e implementar el plan de contingencia? Los cronogramas precisamente se refieren sobre todo, en realidad todo, si es que nuestra organización no tiene
un sistema o un plan de continuidad de negocio, el primer cronograma a formar es justamente el plan de implementación de ese plan de continuidad de negocio, es decir, definir todas las etapas de formación del plan, todo el tema de capacitación, entrenamiento, pruebas de los planes. Entonces, en base a eso, nosotros llegamos a formar un cronograma. Si nosotros tuviéramos ya desarrollado un plan de continuidad de negocio o un sistema de gestión más apropiadamente hablando, ya prácticamente las pruebas fundamentales es justamente los planes de contingencia, los planes de emergencia, justamente todos estos planes de seguridad física que estamos indicando acá. Entonces, tenemos que formar un cronograma con una frecuencia dependiendo del tipo de plan y del tipo de prueba. No es lo mismo hacer una prueba sencilla, qué sé yo, solo de revisión de actividades, que es un paseo de revisión, a una interrupción completa o a una simulación. Entonces, todo ese tipo de cronogramas se los puede poner justamente con fechas adecuadas para su realización, ¿no? Tomando en cuenta que siempre tenemos que tener un tiempo también de planificación, ¿no es cierto? De todas estas pruebas, porque normalmente van a involucrar comprar cosas, recursos, trasladar el personal a otras oficinas. Entonces, sí es un tema logístico y de preparación previo antes de la ejecución de las pruebas. Todo eso debería estar considerado en estos cronogramas. Espero, mi estimado Leonardo, haberle contestado su inquietud. Mucho gusto de verlo nuevamente. Ok, avancemos, por favor, Diego. Justamente lo que hemos hablado. ¿Quién y qué es importante para las compañías? Pues definitivamente, primero, y en orden uno, totalmente importante, la seguridad y salud de los colaboradores. Y luego sí, si nosotros ya atendimos a nuestros colaboradores, a nuestros socios, pues ahora sí ya podemos dar en un segundo nivel, no menos importante, pero sí en ese orden, la operación del negocio, ¿no? Es decir, si es que hay un incendio en nuestra cooperativa, algo pasa, pues primero es evacuar al personal. No vamos a ponernos ese rato a recuperar documentos, a tratar de apagar computadores. O sea, si es que el tema es muy fuerte, no nos va a quedar ni siquiera tiempo para eso, ¿no? Entonces, si es que el tema es un poco débil, si es que la contingencia es manejable, tal vez podamos hacer alguna de esas actividades, pero lo primero es la persona, ¿no? Avancemos, Diego, por favor. Ok, ya entrando en las partes interesadas de la continuidad del negocio, siempre es importante ver los elementos que está aquí en la lámina. Por un lado, la gobernanza de la continuidad del negocio, es decir, tener un comité de continuidad. Nosotros sugerimos que hay un comité particular o eh, directamente ligado a las actividades de continuidad, un comité propio para este tema. Ya depende de la organización. Como dije anteriormente, hay ocasiones que lo maneja el propio CAIR sin problema, pero siempre sugerimos que haya un propio comité de continuidad, ¿no? Para que vele justamente por toda la administración e implementación de la continuidad de negocios. Todo esto es la gobernanza que habíamos hablado. Eh, Esta gobernanza nos va a permitir liderar justamente todo lo que está en la parte de abajo de la flecha, que es tener nuestro responsable de continuidad de negocio, responsables de cada uno de los procedimientos de recuperación, de restauración o de contingencia que nosotros tengamos, y a su vez se han encargado de los distintos equipos. Entonces, toda esta gobernanza viene siendo como que el eje central de las partes interesadas de la continuidad de negocio. Tenemos, por otro lado, partes internas adicionales, como están ahí los consejos de administración, el consejo de vigilancia, obviamente la gerencia, el CAIR, auditoría, negocios, tecnología o TI, y obviamente los empleados. Y en las partes de externas, pues, tomar en cuenta que nosotros también nos debemos, como cooperativa, a un mundo exterior, ¿no es cierto? Es decir, a los entes regulatorios, asociados a negocios, las organizaciones que fondean a la cooperativa, totalmente importante, y también los proveedores. O sea, cada vez, fíjense en ustedes, más fuerte el tema de proveedores, con lo que nos indicó Marcelo, que ya se les exige a ellos cumplir con toda la resolución de la SEP. Es decir, ya tienen que tener una gestión adecuada de riesgos de continuidad, de seguridad, de los riesgos operativos. Y en esto sí, con mucho pesar, tengo que indicar que
de lo que hemos visto en todo este tiempo, muchas de estas empresas auxiliares y tecnológicas ni siquiera saben que hay esta resolución 211, ni mucho menos la 279, porque recordemos que ya en la 279 se hablaba de que las empresas de servicios auxiliares tienen que implementar la normativa y se le puso más énfasis en la 211. Entonces, digo con mucho pesar porque hemos ahí consultados con colegas, gerentes de empresas y ni siquiera saben que existe la normativa. Y si ya están medio conscientes de que hay la normativa, no la quieren cumplir porque dicen que ellos no deben cumplir, quieren poner amparos constitucionales incluso, imagínense en el caso, pero están bastante reacios a cumplir con la continuidad del negocio. Y es totalmente necesario, pues es obvio. O sea, si una empresa tecnológica o de servicios auxiliares me da un servicio crítico, ellos también tienen que cumplir con la continuidad de negocio, con el manejo y gestión de los riesgos, no solo nosotros. Entonces, eso es un tema fundamental ahí que, como digo, no hay mucha concientización y en eso se debe trabajar. Es más, porque también se les pide tener informes de auditoría externa, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante. No sé si hay inquietudes ahí, me gustaría escucharles un poco, tal vez si alguien tiene alguna interacción con el chat o si gustan incluso ir conversando presencialmente o directamente con gusto, ¿no? Y con todo gusto podemos ahí atender cualquier pregunta, como ya me había indicado Leonardo y que le, le contesté. Si no, pues avancemos, Diego, con la siguiente lámina. Ok, si no hay preguntas, sigamos. Y los componentes de la continuidad del negocio, como habíamos dicho, las personas, fundamental, la tecnología, claro, cada vez más fuerte. Siempre nosotros vamos a ver que la tecnología se basa no solo en los componentes tecnológicos per se, de hardware, de software, de sistemas, sino que también cada vez más fuerte justamente en el tema ya de comunicaciones. Aquí es un tema bien importante que se sugiere incluso a las organizaciones que ya manejen sistemas para la gestión de la continuidad del negocio, es decir, manejar todo esto en un software sería lo aconsejable, porque ahí nos va a dar una visibilidad mucho más amplia, completa y control realmente de los distintos recursos, ¿no? Entonces hay distintos sistemas y soluciones que se pueden implementar para gestionar adecuadamente desde el punto de vista tecnológico la continuidad de negocio. La infraestructura, claro que sí, nuestra infraestructura no solo desde el punto de vista de instalaciones, sino de data centers, oficinas alternas, los equipos, claro, sean tecnológicos o cualquier otro equipo de origen mecánico incluso, los terceros, claro, proveedores, por ejemplo, y la información que tengamos nosotros, ¿no? Es decir, sabemos que, por ejemplo, en procesos como captaciones, colocaciones, tenemos mucha información física, documentos físicos, pero ya con las nuevas leyes, por ejemplo, firmas electrónicas, que ya a partir del mes de noviembre está implementándose la regulación para que prácticamente todo el mundo tenga ya sus firmas electrónicas y su facturación electrónica. Todo el mundo es ahora ya y se está orientando al mundo electrónico. Entonces, ya vamos a ir viendo, si ustedes no tienen aún, pues ya se están implementando, seguro que sí, en algunas cooperativas ya lo tienen. Los contratos ya no solo en forma física o digital, sino también en forma electrónica, ¿no? Hay ya ciertos productos que están sacando los bancos para que ustedes puedan aperturar cuentas, sacar créditos ya en forma electrónica sin acercarme yo como socio o cliente y no, sin ni siquiera pisar por un momento la agencia de la cooperativa. Es decir, ya todo es electrónico, todo esto nos da para que la tecnología se vuelva más fuerte, más necesaria, pero también mejor gestionada y respaldada ante una continuidad, ¿no? Eso es bien importante. Marcelito también hablaba de la ley de protección de datos personales que se toma en cuenta acá justamente para salvaguardar toda nuestra información porque es un activo. Desde el punto de vista de seguridad de información, como ustedes conocen, es un activo la información y por eso es totalmente importante. Avancemos, por favor, Diego. Ramiro, Marcelino. a ver, si ustedes se dan cuenta, ese tema resulta un asunto global.
que no solamente tiene que ver con la cooperativa o con la institución, sino en un ámbito más general. Si ustedes vieron hasta ahora la presentación de Ramiro, se puede establecer que al ser global, muchos de nuestros amigos, proveedores, ¿sí? Nuestros socios estratégicos, ¿sí? Tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque un evento se presenta de manera global muchas veces. Desde un terremoto donde todo el mundo lo sufrimos, un incendio donde lo sufre la organización internamente, el país en general donde sufrimos todos porque A o B circunstancias se paraliza las actividades. Entonces, es un tema global que nos obliga a que nuestra perspectiva deba ser así. Ejemplo, si nuestro proveedor de telefonía tiene un evento y simplemente cortó el servicio, ¿lo sufrimos en la organización? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Si nuestro proveedor de sistemas igualmente no tuvo la prolijidad de tener un plan de contingencia y le pasa algo a él, ¿sufrimos o no? Sí. Si el país se paraliza y nosotros no podemos llegar a la cooperativa como socios, los empleados no pueden asistir a la cooperativa, a sus puestos de trabajo, y no tenemos nosotros un buen plan que nos permite establecer esas opciones adicionales, esas opciones alternativas para seguir funcionando. ¿Quiénes sufren? La organización, los clientes, los socios. Entonces, yo quería un poco, Ramiro y amigos, hacerles ver este tema. Es un tema global. Miren que si el gobierno, yéndome mucho más arriba, pudiese establecer un plan de continuidad operativa del país, créanse que los paros sí nos afectarían, pero no en la medida que actualmente lo hace. Entonces, esa perspectiva tiene que calar en nuestra visión de el por qué debemos establecer planes bien adecuados, muy estructurados, ¿sí? Que al final nos van a ser beneficiosos para todos. Entiéndase, las cooperativas como organización interna, nuestros socios, que son nuestros clientes también, la comunidad asimismo se ve beneficiada. Y por qué no decirlo, si todos cumpliríamos con estos temas del mismo país, no tendría por qué paralizar porque estamos preparados para hacer los trabajos donde nos corresponden, de la manera que nos corresponden y utilizando las mejores opciones. Eso es, amigos. Dale, Ramirito. Perfecto, gracias, Marcelito. Muy interesante todos estos temas de continuidad de negocio. ¿Y cómo vamos a gestionar la continuidad del negocio? Como decía bien Diego en un principio, ¿cuál es el desafío para gestionar esta continuidad de negocio? Realmente sí es un desafío, hay que reconocerlo porque involucra un trabajo fuerte. No solo es un trabajo de presentar un plan de continuidad de negocio, cumplir con las CEPs y ahí queda todo. No, hay que trabajar fuertemente en esto y mientras más rápido y temprano se lo haga, es mucho mejor. Y bueno, nuevamente aquí con Pesar, nuevamente tenemos el caso de ciertas cooperativas que son inmensas, son grandes, son cooperativas de segmento uno que faltando 2 meses para que se cumpla, por ejemplo, el plazo perentorio ante la SEP, quieren que se diseñe de cero un plan de continuidad de negocio. ¿Qué les responderían ustedes a esas cooperativas? Faltando 2 meses, ¿no? Imagínense. Tuvieron todo un tiempo, algunos meses, años para hacerlo y recién a último instante, por cumplir y por no ser multados, ahora sí hagamos la continuidad de negocio en 2 meses. Increíble realmente. Entonces, eso tiene que ser, de alguna manera, tener mucha más conciencia la organización de que este es un tema importantísimo, ¿no? Como ya habíamos visto, o sea, basta que consideremos que hay que salvaguardar a las personas para que se convierta en un tema
completamente vital, ¿sí? Y los demás recursos. Por eso es un desafío completo, ¿no? Y este desafío tiene que ver justamente con estar preparados de la mejor manera para, mediante una gestión previa, ¿no? Siempre se recomienda, y de hecho lo manejan así las normas de la SEP y las buenas prácticas de la ISO, hablar de procesos y funciones críticas, es decir, dar una continuidad a esos procesos que realmente son los que dan sostenibilidad a la institución financiera, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son esos procesos, por ejemplo, las captaciones, las colocaciones, la tesorería son procesos críticos, los cuales tienen que dar soporte a la organización o son justamente los encargados de dar sostenibilidad operativa, financiera, vital a nuestra organización. Entonces, enfocarnos en esos procesos, sí, justamente para empezar a partir de ahí analizar o identificar esos riesgos potenciales que pueden presentarse y afectar nuestra continuidad de operación, ¿cierto? Unido esto al análisis de impacto en el negocio, como habíamos visto, establecer justamente cuánto deja de percibir la cooperativa o cómo se puede ver afectada si sus operaciones no continúan en forma regular. Podemos hablar aquí de tiempos de indisponibilidad, tiempos de recuperación, ¿no es cierto? ¿Y qué recursos mínimos necesito para recuperar la operación de la cooperativa? Sí, es decir, si es que, por ejemplo, tenemos un sistema tecnológico y este sistema sufre fallas o no está en operación y tenemos que justamente instalar un nuevo sistema o este mismo sistema en otra sala alterna, en otra agencia, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar justamente en recuperar esos sistemas? A eso se refiere, ¿no? Los tiempos de recuperación. Para establecer justamente la continuidad operativa, la recuperación tecnológica, cada vez más fundamental, y precisamente tener todo el mantenimiento, las pruebas de los planes que nosotros vayamos armando y diseñando con un software especializado, ¿no? Que ya habíamos sugerido para que pueda ser implementado para una gestión más adecuada de la continuidad del negocio. En una situación de crisis va a ser totalmente fundamental justamente los principales análisis de riesgos, los riesgos potenciales nuevamente para gestionar en forma adecuada esta crisis, ¿no? Entonces todo esto tiene un, un tema de realización de los planes y ejecución de esos planes justamente y pruebas. Con todo esto nosotros estamos viendo que no es solo un tema que va a quedar en el papel, sino es un tema vivo de todo el tiempo que nos va a estar mejor preparados ante una crisis. Cierto es que nadie puede predecir qué tipo de crisis va a pasar, ¿no? Puede ser que por más que tengamos un análisis muy minucioso, muy concienzudo de los posibles eventos de crisis o de interrupción, algo puede pasar el día de mañana, ¿no? Ya vimos con la pandemia, nadie imaginó en su vida que iba a pasar una pandemia en Ecuador ni en el resto del mundo. Nos cogió de sorpresa, ¿no? Entonces puede pasar eso, el día de mañana puede pasar cualquier cosa. Lo que sí es que ahí estos equipos tienen que tener la facilidad de ser adaptables, ¿no? Siempre pongo yo el ejemplo de una institución financiera en la cual trabajamos en la continuidad de negocio. Teníamos ahí todo un plan de comunicación interno para, con los teléfonos celulares de los directivos y cada directivo pues manejaba su gerencia y la gerencia su grupo de trabajo. Entonces, la idea era ocuparlo justamente ante un evento de crisis o algún evento ahí de contingencia, pero nunca se pensó que esto iba a ser ocupada de la manera que nadie imaginó. ¿Y qué fue eso? Justamente cuando hubo el derrocamiento de un presidente del país, es decir, al día siguiente la gente no sabía qué hacer, si se derrocó al presidente, sí, pero no sabían si es que tenían que ir a los trabajos. Entonces, en esta organización financiera nosotros usamos los planes para comunicar ese evento de crisis y tomar directivas de la gerencia de cómo actuar. Entonces, nunca se concibió, ¿no? Por eso digo que los grupos tienen que ser flexibles, nunca se concibió un evento de contingencia de derrocamiento de un presidente. Y pasó.
Entonces usamos justamente para eso, ¿no? Y muy importante porque se tomaron acciones efectivas y rápidas y en 5 minutos todo el personal de la organización estaba ya enterado y de lo que tenía que hacer. Fundamental las pruebas que se hicieron para eso, ¿no? Se usó en vivo, pero vuelvo, insisto, ante otro tipo de eventos, ¿no? Para justamente estar bien preparados, la gestión posterior, cuando nos ocurra un incidente, en el momento menos pensado, nosotros podamos responder, reanudar, recuperar y retornar, ¿no? Estas son las 4 Rs de la continuidad de negocio: responder, reanudar, recuperar y retornar, ¿no? No siempre vamos a poder reanudar operaciones en nuestra oficina principal, ¿no? En la pandemia ya vimos, el común denominador fue el teletrabajo. Si es que se nos quema un edificio, una matriz, por ejemplo, como le pasó a Banco Pichincha acá en Quito hace varios años, recordarán, tenía su matriz en la 10 de agosto y Bogotá, al lado del Seguro Social, pues ya nunca más pudieron operar ahí en forma ya directamente como matriz, ¿no? Crearon en Amazonas de Pereira la matriz. Luego habilitaron, sí, como una agencia ya del banco, pero no se tenía, ya no se operó ahí como matriz. Entonces eso nos puede llegar a pasar. Y el retorno pues ya es volver a la situación normal, ¿no? Como estamos ahora, ya post pandemia, cierto es que muchas operaciones o muchas empresas se han quedado en forma híbrida, trabajando en forma virtual y presencial, pues hay otras que ya prácticamente el 100% de sus operaciones están en forma presencial, ¿no? Entonces eso es retornar a la normalidad para justamente tener todas estas lecciones aprendidas de todos estos eventos. Siempre es importante medir la continuidad de negocio en base a indicadores, a metas, a porcentajes de cumplimiento, a tiempos de respuesta, si se han implementado los cronogramas a tiempo que hablábamos. Entonces, todos estos indicadores nos van a nos van a permitir medir la gestión de la continuidad. Importante también ese aspecto. Si no hay preguntas aquí, avancemos un poquito, Diego, por favor. Ya entrándonos en lo que es el análisis de impacto en el negocio, conocido como Business Impact Analysis o BIA, por sus siglas en inglés, como habíamos indicado, ¿no? Fundamental priorizar los productos, servicios e incluso actividades que nosotros tenemos en una organización, ¿ya? Siempre las cooperativas, las organizaciones se preguntan y dicen cuáles son las áreas críticas, cuáles son los procesos críticos, o cuáles son, como decíamos en un inicio, los cargos críticos, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, vemos que si es que estos elementos, o si es que estos puestos son vitales para la continuidad de nuestra cooperativa, para la sostenibilidad de nuestra cooperativa, y tienen que ser resilientes, pues ese es un cargo crítico, un puesto crítico, ¿no es cierto? Me he topado incluso con ciertas cooperativas que me dicen, el área de talento humano es la más crítica. Yo les digo, ¿por qué? Porque ella da las directrices y normas para el elemento humano en la organización. Yo les digo, sí, cierto es, pero ¿y los procesos de negocio? Entonces siempre hay un debate de cuáles son ciertos cargos críticos. Vamos a atender que cada área defiende su trabajo, su gestión, y para ellos es crítico su proceso. Pero si nosotros tenemos o deberíamos tener una metodología clara y precisa para determinar estos procesos críticos, pues ya de por sí vamos a tener cuáles son los cargos críticos, ¿de acuerdo? Priorizando justamente en ellos los productos y servicios. Y la priorización de procesos, la priorización de las actividades con sus recursos necesarios. Vamos a consolidar toda esta información y justamente para lograr el respaldo de la organización en todo este análisis de impacto en el negocio y el diseño posterior de las estrategias, ¿no? Siempre vemos que incluso a nivel de la priorización de productos y servicios, como habíamos dicho, pueden haber impactos financieros y no financieros, y hay tiempos de recuperación o indisponibilidad tolerables. Yo diría que no para el proceso que se está recuperando, sino más bien para el negocio. Por ejemplo, como yo decía, ¿no? Si resulta que el negocio me dice que tengo que estar operativo en 4 horas y la tecnología se demora en recuperar un día, eso ya no es aceptable, ¿no?
Entonces, la gente de tecnología nos dirá, pero es que mis sistemas se demoran en recuperar, tengo que subir backups, tengo que instalar otros componentes tecnológicos y por eso me demora un día. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplirle al negocio. El negocio nos dice que tiene que estar recuperado todo en 4 horas y nosotros tendremos que implementar los recursos necesarios en nuevo personal o personal adicional, en comprar equipos más con mayor capacidad, velocidad o disponibilidad. Es decir, es un costo que tenemos que considerarlo, pero yo tengo que conseguir que la tecnología se recupere en 4 horas, no en 8, como nos puede estar pasando en algún momento, ¿no? Es totalmente importante. Sabemos que los procesos tienen interdependencia entre sí, entonces la no ejecución de un proceso puede afectar o ser el input para otro proceso, ¿no? Entonces, no solo se verá afectado él, sino los otros procesos. Entonces, hay que considerar eso. Eh, Prácticamente son todos los elementos totalmente fundamentales del análisis de impacto en el negocio, ¿no? Avancemos, por favor. Ok, y en los riesgos de interrupción, pues prácticamente eh, deberíamos tener a forma similar, como lo tenemos en los famosos riesgos operativos que ya venimos trabajando desde hace algún tiempo en la organización. Toda la metodología de riesgo operativo, de identificación, de cuantificación, de calificar los impactos, las probabilidades, las frecuencias y tener riesgos aceptables o inaceptables, justamente el proceso de tratamiento del riesgo, no tenemos por qué cambiarlo, ¿no es cierto? Es decir, acá usamos los mismos componentes del riesgo operativo. Entonces, simplemente gestionar ya desde un punto de vista de continuidad de negocio, justamente esos, de todo ese universo de riesgos identificados de nuestra organización, cuáles son los que verdaderamente afectan a la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, esos son los que deberán tener un tratamiento como justamente el diseño de controles o de planes de mitigación o los mismos planes de contingencia y de continuidad que van a atacar esos riesgos para mitigarlos o minimizarlos, ¿sí? Entonces es bien importante el tema de los riesgos que afortunadamente ya las cooperativas, como, como vuelvo y repito, ya tienen una consistencia bastante importante en la gestión de riesgos operativos, ¿sí? Y avancemos, Diego, por favor. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos ya identificado el análisis de impacto en el negocio, cuáles son los riesgos de interrupción, qué probabilidad puede ser de que ocurran, qué impacto me causan en mi cooperativa, yo ya puedo establecer ciertas estrategias de continuidad y de recuperación. Por ejemplo, ahí, como ustedes ven en el cuadro, si es que necesitamos obviamente mantener los recursos críticos de las personas que participan en las actividades de negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mantener el conocimiento y las capacidades del personal con funciones y responsabilidades en actividades críticas. Totalmente importante. ¿Y cuáles son las estrategias de recuperación ante justamente este mantenimiento del recurso crítico? Es documentar las actividades críticas, la formación del personal. Habíamos hablado incluso que desde el punto de vista de continuidad es importante las competencias que tengan este personal, que sean los más idóneos para gestionar la continuidad. Esto es para la gestión de estos equipos de continuidad. El conocimiento compartido y multidisciplinario, totalmente importante. La separación de tareas claves, y en esto nuevamente de nuestra larga trayectoria, siempre me acuerdo de instituciones en las que había, por no decir de otra manera, un respeto absoluto sobre tal o cual persona clave en la organización. ¿Y por qué se lo respetaba mucho a esa persona? Porque prácticamente es el único que conocía y el que más conocía cómo gestionar ciertas actividades, ¿no? Es decir, si es que esta persona se iba de la organización, prácticamente nos íbamos a la deriva, porque solo él manejaba eso. Y sin embargo, se les tenía ahí como a estas personas como alguien ahí sumamente intocable, sagrados hasta cierto punto, los trataban como reyes, pero esa no es la mejor manera. O sea, el conocimiento tiene que ser compartido
y tiene que haber una separación de las funciones, ¿no? Es decir, si una persona por A o B motivo se ausenta de la organización, y si no tenemos quien lo reemplace, no puede ser posible que la actividad quede parada hasta el retorno de la persona. Algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que ya ir preparando al personal que lo reemplace, y si no hay, tendremos que ver un outsourcing de algún servicio, de alguna institución financiera o no, que nos dé ese servicio y que podamos recurrir, porque las personas no somos eternos, o sea, somos de carne y hueso, mañana nos enfermamos, nos vamos a otra organización, nos contratan en otro lado, nos jubilamos, renunciamos. Entonces siempre tiene que haber el elemento preparado para sustituir a esa persona. Y siempre digo, ¿no? Lo crítico o son los temas claves no son las personas, son los cargos que son claves. Ojo. Las personas somos transitorias, entonces tiene que haber una adecuada separación de esas tareas y tener justamente esos recursos de respaldo, ¿no? Las instalaciones y los puestos de trabajo, reducir el impacto que genera, ¿cuál es el objetivo? Reducir el impacto que genera la falta de disponibilidad de instalaciones de trabajo, ¿no? Si es que, por ejemplo, hay un terremoto, un sismo, como hemos visto el caso fuerte, por ejemplo, de Manabí en el 2016, muchas estructuras colapsaron, entonces ya no tenía la gente dónde trabajar, entonces eso tenemos que ver planes alternos que pueden ser en lugares cercanos a sus cooperativas, en otros poblados, o incluso en otras ciudades más distantes, si es que la afectación es muy fuerte, ¿no? O el teletrabajo, ¿no? Pero capaz que en un terremoto hasta nuestras viviendas pueden verse afectadas. Entonces, hay que tener acuerdos recíprocos, hay que gestionar, yo me acuerdo que incluso en el tema del paro, una institución financiera, justamente porque no tenía un adecuado servicio de transporte de valores, estaba viendo esta gestión con otra institución, ¿no es cierto? Para que le apoyen esos temas para llegar con este transporte a unas zonas medio delicadas. Entonces hay que ver estos acuerdos recíprocos que son importantes. Si no los tenemos, ya irlos pensando, ¿no? Y no vaya a ser como como el gerente de la florícola, que hace rato tuve que contratar un helicóptero para que les lleve las flores, y realmente si esto lo hubiera gestionado mucho más antes, ya al menos tendría contemplado esos gastos, esas provisiones y no tener que invertir ese rato recién en buscar estos elementos contingentes, ¿no? Entonces estos acuerdos ya hay que irlos preparando con antelación. La tecnología, bueno, sí, tener todo el tema tecnológico de redundancia de equipos, mantener la tecnología en diferentes ubicaciones, copias de software crítico, y como ustedes verán, poco a poco ya los servicios en la nube están siendo cada vez más utilizados. Las cooperativas no escapan de este elemento y por eso son las regulaciones de las SEPs en estos entornos de la nube que nos van a garantizar justamente una continuidad de operación con una altísima disponibilidad y unos tiempos de recuperación muy bajos, ¿no? Entonces, ahí sí, el llamado es un poco a las cooperativas que sopesen bien y vayan teniendo un plan también de migración a esta nube. Obviamente hay soluciones muy buenas en costos, en calidad, y ahí es cuando uno realmente se pregunta y dice, o sea, ¿hasta qué punto yo tengo todo un área de centro de cómputo, tengo desarrolladores, programadores, tengo toda una infraestructura espectacular, data center y todo? Cuando en realidad sí podría contratar servicios en la nube con cómodas cuotas mensuales y que me garantizan los niveles de seguridad, de confidencialidad, de continuidad adecuados, ¿por qué no mantenerlos, no? Entonces, cada vez ya están entrando mucho más fuertes estos servicios de la nube y es un tema que nos va a obligar a nosotros como cooperativas a ver un costo-beneficio importante en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es totalmente necesario ver esa estrategia. Avancemos, Diego. La información y documentación, las copias de seguridad, ¿no es cierto? La información vital de la cooperativa. Como ya tenemos justamente estos procesos críticos, estas actividades críticas, ya vamos a tener cuáles son los documentos vitales o importantes que tienen que ser resguardados, documentados, backupeados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los proveedores críticos, ¿no es cierto?, de servicios críticos o claves que justamente atienden a estos procesos críticos de la organización? Estos proveedores, como ya vimos, tienen que tener no solo planes de contingencia y de continuidad, sino toda una gestión de riesgo operativo. Nuevamente aquí, si bien es cierto, mi origen es
es en el mundo de la tecnología, pero la gestión de riesgo operativo de muchas empresas de tecnología o no existe o es demasiado poco. Con contados dedos de la mano, hay instituciones tecnológicas que los gestionan en forma adecuada, pero la gran mayoría, créanme que ni siquiera tienen una gestión de riesgo operativo, peor planes de continuidad. Es más, ni siquiera tienen procesos, con eso les digo todo. Pues yo me he topado con organizaciones que dan soporte a bancos en procesos todo el tiempo, o casi 24/7, y no tienen procesos, ¿no? Entonces, no puede ser posible, o sea, es lamentable, pero es una crítica situación, incluso hay casos de instituciones financieras que nos están indicando, oigan, por favor, hagamos una auditoría a estas entidades, porque no puede ser posible que todo se maneje solo ahí en un Excel, en un documento, que no hay un proceso, no hay una continuidad, no haya pruebas. Pero bueno, ya con estas exigencias de la 211 ya es mucho más fuerte y eso tiene que ser regulado y las organizaciones tecnológicas y los de servicios críticos tienen que estar en concientización, así como el entorno empresarial. Recuerden ustedes que ahora y ya desde hace mucho tiempo hay las normas ISO de gestión de calidad, hay la de gestión de continuidad incluso, que es la 22001, pero hay normas de ambiente. Entonces, no solo tenemos que cumplir nosotros, o sea, tienen que cumplir las empresas de servicio, tienen que tener estos mecanismos de gestión de riesgos, o sea, ¿por qué solo nosotros? Entonces, es bien importante ese tema. Los accionistas y los socios, proteger los intereses, claro que sí, de los socios y accionistas que se pueden ver afectados por un desastre. Acuerdos que pueden garantizar eh, el tema del bienestar de todos estos colectivos, ¿cierto? Los socios fundamental, por la atención, por la salvaguarda de los socios si es que están justamente en nuestras oficinas, para que estén bien cuidados ante un evento de estos y puedan incluso evacuar en forma adecuada, ¿no es cierto? Los servicios civiles, las emergencias, conocer un poco los procedimientos de estos servicios civiles, el ECO 911, instituciones de policía, bomberos, es totalmente importante, ¿no? Recomendaciones para las rutas de evacuación y obviamente son vitales de estas entidades en el momento de participación en simulacros. Mientras más simulacros hagamos, vamos a estar totalmente preparados, concientizados y es una organización mucho más resiliente ante estos temas, ¿no? Avancemos, Leo. Ok, entonces, como hemos visto, ¿qué posibles escenarios de interrupción ya ocurrieron y qué podría volver a suceder en un futuro? Crisis política en el país, sí, muy fuerte, la pandemia de COVID, los paros, ¿no? Vemos incluso que ya creo que están convocando a un paro nacional nuevamente las organizaciones campesinas e indígenas para el 15 de noviembre, lo cual ya salimos de un feriado de 4 días y no puede ser posible que otra vez paremos nuestras actividades en un 15 de noviembre. O sea, no es admisible y esperemos que no se dé. Sismos frecuentes, nuevos virus y nuevas enfermedades, cada vez más fuerte se habla de esto y más frecuente, ¿no? Mucho cuidado con eso. Los conflictos armados y guerras. Es increíble cómo el conflicto este que está ocurriendo en Europa entre Ucrania y Rusia cada vez nos está afectando más a nosotros a nivel mundial, a Ecuador, a Latinoamérica. Entonces suben los precios, que sube el aceite, el tema incluso de cereales o granos. Entonces es increíble cómo estos conflictos cada vez pueden afectarnos más, ¿no? Por la interdependencia que tenemos, no solo a nivel de país, sino con otras regiones del planeta. Los ciberataques, sí, sobre todo en Ecuador se ha visto muy fuerte en el sector público, agencias como CNT, instituciones como CNT, ANT, por ejemplo, han tenido fuerte ataque de todos estos ciberataques, ¿no? Entonces, bien importante este tema porque es una interrupción muy fuerte que puede darse a nuestra organización. No nos va a permitir continuar su operación. Avancemos, Diego. Ok, aquí hemos terminado un poco ya la presentación de información, creo yo, un poco importante, necesaria, un poco amplia de algunos temas de continuidad de negocio. Entramos, entiendo, Diego, a un set de preguntas y respuestas, ¿verdad?
Bueno, mientras surgen algunas preguntas, ¿qué les parece si vamos haciendo un segundo jueguito, una segunda actividad? Esta vez es en competencia. Así que les invito nuevamente a que tengan el celular o la compu a la mano para que puedan escanear el código QR que aparece en su pantalla en este momento o el link que les voy a compartir también a través del chat para que podamos jugar. Ahora, a diferencia del anterior, bueno, esto es competencia. Ahora vamos a ver quién gana. Bueno, perdón, antes de entrar a la parte del juego, tengo una consulta. Nos dice, buenas tardes, ¿las exigencias de cumplimiento están por segmentos de las cooperativas o es igual para todos? A ver, acá estoy. La mayoría de regulación de la SEP es cumplimiento obligatorio para todas, segmentos 1, 2 y 3, y hay ciertas cosas específicas que sí los dice la norma para segmentos 4 y 5, ¿sí? Entonces, sí nos dice que hay ciertos cumplimientos, o sea, prácticamente toda la norma es para segmentos 1, 2 y 3, y ciertas cosas muy específicas para segmento 4 y 5. Lo que sí es que el cumplimiento de toda la regulación sí es para todas las empresas de servicios auxiliares, ¿no? Entonces, aquí sí no hay segmentos. O sea, basta que yo sea una empresa de servicios auxiliares o una empresa tecnológica que dé servicios críticos a la cooperativa, yo tengo que cumplir toda la regulación, ¿sí? Entonces, esa sería un poquito la contestación a esa inquietud. Muchas gracias. Bueno, el canal del chat sigue abierto para las preguntas que tengan para nuestros expositores, pero como ya ofrecimos el juego, bueno, vamos a empezar con este pequeño juego. Escaneen por favor el código QR o ingresen en el link que les envié. Seguramente les van a pedir su nombre. Y como les decía, esto viene en tono de competencia. Ya tenemos algunas personas que ya están conectadas, que ya están en el juego. Aquí los vemos. Muy bien. Vamos a dar un minuto más para quienes quieran sumarse. Esto es un juego sencillo, se basa en información que Marcelo y Ramiro nos brindaron en esta tarde para referente al tema, ¿no? Al tema del que estamos hablando. Son sencillos y seguramente va a ser divertido y útil al mismo tiempo. 17 personas, anímense, que empezamos en un minuto. Y si les parece, damos comienzo. Así que aquí vamos. Estas son, bueno, cabe aclarar, son 5 preguntas. Vamos a hacerles 5 preguntas relacionadas a los temas que hemos venido tratando hoy. Es importante responder correctamente, pero también rápidamente. La respuesta más rápida tiene más puntos. Y al final, bueno, veremos quién estuvo más atento o más atenta a nuestra charla. Diego, Sí, tal vez ¿hay alguna forma de enviar el código? ¿Alguien está indicando que no tiene el escáner en el teléfono? el código QR, perdón, el link les fue enviado a través del chat. Hace un par de minutitos nada más. Por favor, revísenlo, lo vuelvo a colocar, no hay problema. Entiendo que alguien no tiene el código QR en su celular y quiere ver si hay alguna forma de tener ese código. No, eso, claro, el link Ya. es lo que está compartido en el chat. Ahí, No hay cómo entrar, digamos, si no tengo un... Ahí está, siguen sumándose. Muy bien. Haciendo clic en el link que les envié, también pueden conectarse o, como ven en la parte superior, ingresando a menti.com e ingresando el código que aparece en la parte superior de su pantalla. Muy bien, ahora sí, creo que podemos comenzar. Estamos 20, podemos empezar. Y atentos que aquí viene la primera pregunta. La respuesta más rápida obtiene más puntos, ya lo dijimos. Plan de continuidad de negocio es el conjunto de procesos y procedimientos orientados a mantener la operatividad de la entidad ante eventos inesperados. Esto es verdadero o falso. Verdadero o falso. Tenemos ya prácticamente todas las respuestas. Se termina en 3, 2, 1. Muy bien, Ramiro. Te estuvieron poniendo atención. Todos los que contestaron respondieron correctamente. Muy bien. Vamos a ver. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. A ver. Muy bien. MY fue la respuesta más rápida, tiene más puntos. Pasemos a la siguiente.
Segunda pregunta. Como saben, la respuesta más rápida tiene más puntos. ¿Cuál es el orden de componentes del sistema de gestión de continuidad de negocio? ¿Es planificar, hacer, verificar, actuar? ¿Hacer, planificar, verificar, actuar? ¿O planificar, actuar, verificar, hacer? Esta es bastante sencilla. Ramiro fue bastante claro con esto. Y 19 respuestas, 13 correctas. Está bien, está bien. Bueno, MY tuvo un buen puntaje, pero la más rápida en esta ocasión fue Joana, que subió al segundo lugar. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Atentos, atentas, que aquí va. Ahora sí, ¿quién es el encargado de mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de continuidad del negocio? Ya van algunas respuestas, van llegando muy bien. Mil disculpas, me parece que hubo algún problema técnico que algunos tuvieron que repetir sus respuestas, pero muy bien. La alta dirección, la alta dirección. Igualmente, una alta cantidad de respuestas, muy bien, pero considerando lo dicho por Ramiro y por Marcelo en nuestra intervención de hoy, la alta dirección son, digamos, del grupo llamado a mostrar liderazgo, compromiso y, a su vez, bueno, a motivar a que la gente esté a cargo, que esté a bordo de esta necesidad de implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio. Vamos a ver cómo nos fue en puntos ahora. Muy bien, Joana lo volvió a hacer más rápido y subió al primer lugar. MY se nos quedó, Martín en tercero, Watson en cuarto, todos están muy cerca, así que esto es remontable, Muy bien, muchachos. Joana. Esto se puede. Muy bien, Joana. Sí, 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 subió y se apoderó del primer lugar por ahora. Vamos a ver, siguiente pregunta, ¿cómo nos va? Se deben realizar ejercicios que se basen en escenarios apropiados que están bien planificados y con metas y objetivos. Esto es verdadero o falso. Esta es bastante sencilla. A ver, Marcelito, ¿qué será? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Ya mismo se termina. Respondieron todos, me parece. Y tenemos una sola respuesta equivocada. La mayoría, la gran, amplia mayoría nos dijo correctamente que esto es verdadero. Se deben realizar ejercicios que se basen en escenarios apropiados, bien planificados, con metas y objetivos, en sintonía de lo dicho por Ramiro. Estuvieron atentos y aparte, muy bien, muy buen criterio. Así es, efectivamente. Vamos a ver los puntos. ¿Seguirá el reinado de Joana? Parece que sí, ¿eh? Muy bien, Joana volvió a tener la respuesta más rápida y sigue en primer lugar. Igual que no se confíe Joana, ¿eh? Que MY está todavía muy cerca, le pisa los talones Martín, Watson, Laura León, Adrián, muy bien, están todos muy bien, tenemos una buena participación. Y vamos con la última de las preguntas. A ver, esta es la que define quién gana, esta es la que va por los puntos. Punto y partido. ¿Qué significa RTO? ¿Qué significa RTO? Atentos al teléfono. Tiempo máximo tolerable de interrupción, tiempo objetivo de recuperación, objetivo mínimo de CN y punto objetivo de recuperación. Bien, una amplia mayoría nos dio una respuesta correcta. RTO, por sus siglas en inglés, viene de tiempo objetivo de recuperación. Muy bien. A todos, gracias por la participación. ¿Qué dices, Marcelo? ¿Cómo ves a esta respuesta? Primero realmente un buen criterio. Y segundo, atención increíble. Gracias, amigos, por eso. Gracias. Muy bien. Y además de las gracias, bueno, vamos a reconocer, espero que con aplausos, a los ganadores. MY volvió a hacerlo lo más rápido, volvió a tener la respuesta más rápida, pero quedó muy cerca de llegar al primer lugar. Quien ganó fue Joana. Un aplauso para Joana, por favor. Si quieren. Bravo, Joana. Muy bien. Muchas felicitaciones a Joana, excelente trabajo.
Excelente respuestas también, y a todos, una muy buena participación. No hay una distancia amplia entre los primeros y los que se ven en la parte baja de la tabla. Todos estuvieron muy cerca porque las respuestas fueron mayoritariamente acertadas. Es impresionante, es algo que no se ve, para serles franco. Así que, bueno, ahora sí, reabrimos nuestro canal de comunicaciones para ver si tenemos alguna consulta, alguna duda. Ahí, Joana Calderón, gracias, no, gracias a ti. Seguimos, reitero, con nuestras comunicaciones abiertas para las consultas que tengan, para los comentarios, las experiencias, como les decía, e incluso algunas conclusiones que quieran sacar respecto a lo dicho hoy. Y mientras los participantes se animan, no sé, Marcelito, alguna conclusión, por favor, para lo charlado hoy. Sí, sí, primero agradecer a todos los participantes, a la UCACSUR que nos ha dado esta oportunidad. Y miren, lo que se ha dicho a lo largo de esta charla. Hay que tomar con mucha seriedad todo lo que se refiere a gestión de riesgo de continuidad de negocio, como parte importante, muy importante, de eventos externos en el riesgo operativo. Nunca olviden que, aparte, o lo primordial, que es que la compañía esté, la cooperativa esté rápida en responder a eventos, las personas, nuestros compañeros, somos los más importantes. Si no están ellos, no hay ningún plan que funcione. Esto es algo que les dejo a pensar. Conclusión final, hay que hacerlo. Como les dije, si el país tuviese la oportunidad de desarrollar algo parecido, no tendríamos tanto problema con los eventos que se van viendo a través de estos meses.